A ver, lo voy a subir acá. El volumen. Ahora sí, ¿estamos? Bien. Buenas tardes. Voy a mirar acá mi otra cámara. Voy a ver chats. Ok, bueno. Primero, mil disculpas, problemas técnicos. Bueno, que no teníamos internet. Pero bueno, son las 5:30 básicamente, así que vamos a extenderla hasta 6:30 para cumplir la hora de clase correspondiente. Muy bien, antes que nada, antes que continuemos, yo les prometí, de hecho ya estoy grabando los tutoriales para ustedes, lo cual les voy a dejar en una plataforma donde le puedan verificar cada uno de los pasos que vamos haciendo, ¿sí? Son varias horas nomás, son varios capítulos por cada uno de los temas que a ustedes les va a reservir tanto en esta materia como en su vida profesional o como quieran llamarlo, ¿sí? Le va a servir mucho, ¿sí? Son varios capítulos y la idea es ir largando por módulos, ¿sí? Ya tengo a medio grabar lo que sea sueldos y bueno, voy a entrar con contabilidad y después vamos a ver ventas y compras, ¿sí? La idea de esto es que les sirva a ustedes. Más allá de que a veces en la hora, como voy muy rápido, muchos de ustedes no tienen la posibilidad de tomar nota tan rápido o captar determinadas ideas, entonces en el tutorial va a ir bien detallado. Por eso me está llevando un tiempo bastante prudencial, pero la idea es que ustedes tengan a mano todo el material y obviamente grabado donde puedan verlas las veces que ustedes quieran, ¿sí? También como no va a ser necesario que ustedes los bajen en sus computadoras, porque obviamente son videos muy pesados, de gran tamaño, entonces van a poder verlo en una plataforma que es personal y bueno, ahí van a poder verlo rápidamente sin necesidad de, inclusive en el teléfono mismo, mientras van mirando el video en el teléfono, pueden ir haciendo su trabajo en la computadora. Por eso es la idea, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, vamos a iniciar. A ver, un minuto. Voy a entrar en el Tango actual. Muy bien, yo le voy a mostrar una pantalla actual del sistema Tango versión web, que lo utilizo en mi estudio, en el cual van a ver que muchas cosas siguen manteniéndose lo mismo que el Tango que estamos viendo a ustedes. De hecho, el sistema Tango Gestión, la versión Gestión en sí, es tipo escritorio, que quiere decir que está instalado en la computadora, ¿sí? Más allá que cambian la forma, los gráficos, la idea es exactamente la misma. De hecho, algunos procesos han mejorado, otros han resumido. Pero bueno, fíjense, lo voy a compartir la pantalla que yo lo ocupo, ¿sí? Bien. Cualquier cosa estoy mirando acá, ven que corro mi cabeza, es que estoy mirando en la otra cámara, ve como en la cuestión de mensajes, para que bueno, que quieran escribir o directamente hablen, no hay drama, ¿sí? Bien. Creo que estamos todos, a ver, estamos tres, bueno, estamos mostrando. Bueno, fíjense, voy a compartir la pantalla para que ustedes vean, ¿sí? Voy a ver una ventana y voy a ver el de... A ver. Vamos a cancelar acá. Tengo factura. Muy bien, vamos a ver la pantalla. Toda la pantalla. Vamos a compartir esta pantalla. Muy bien. Fíjense, voy a mirar acá. Vamos a... ¿No? Ahí estamos, ¿sí? Estoy mirando la...
Bueno, fíjense, esta es la versión actual, ¿sí? El Tango Factura, la versión actual, así se llama. Fíjense que tiene muy parecido la presentación, fíjense, a su lado izquierdo tienen la cinta de módulos, ¿sí? Acá tienen una cinta de módulos y abajo tiene una cinta de configuración, ¿sí? Y del otro lado, la parte blanca, ¿sí? En este módulo blanco, está distribuido los distintos módulos que tiene, ¿ven? Dentro, fíjense que acá arriba, bueno, el usuario, en este caso soy yo, ¿sí? Luego, fíjense, tiene el módulo de ventas, el módulo de compras, ¿sí? Cuentas corrientes, que en el Tango que nosotros ocupamos ahora, tiene dentro de cuentas corrientes dentro de venta y cuentas corrientes dentro de compras, ¿sí? El módulo de inventario, que es, nosotros ocupamos en el sistema de gestión que ustedes tienen, es de en vez de inventario dice stock, ¿sí? De hecho, fíjense que ocupa stock, módulo de stock, ¿sí? Bueno, abonos y tareas, en mi caso, yo como presto servicio, no tengo inventarios, me asume, o sea, agrego el módulo de servicios de abono, ¿sí? Honorario sería. Y a la vez tenemos el módulo de contabilidad e impuestos, ¿sí? Muy bien. Fíjense, voy a cerrar, voy a minimizar un poquitito esto, ¿sí? Voy a ver el Tango que estamos viendo. Fíjense el Tango que nosotros vemos, tiene el módulo de ventas, el módulo stock, como bien que es inventario, en este caso acá, el módulo de compras, ¿sí? Fondos, dentro de fondos tenemos lo que sea cobranzas y pagos, lo que es, en este caso, cuenta corriente, ¿sí? Pero obviamente toda la parte de efectivo, ¿sí? Y bueno, cash flow, que no lo tiene acá, contabilidad, que sí tiene contabilidad, ¿sí? Y bueno, sueldos, lo ocupo en otro módulo, pero también el Tango tiene el módulo de sueldos, ¿sí? Bueno, fíjense que tiene exactamente la misma distribución, ¿verdad? De hecho, fíjense cada vez que entro al módulo de ventas, en el módulo Tango actual, versión actual, voy a ampliar. Fíjense que también se va repitiendo los submódulos. ¿Se acuerdan que yo les dije que los módulos internos se van repitiendo? Fíjense que tenemos clientes y proveedores, comprobantes, operaciones. Si vamos al módulo de compras, ¿ah? Tenemos comprobantes, informes, si van cuentas corrientes, bueno, tenemos operaciones, comprobantes, informes, o sea, siempre se va repitiendo bastante el mismo módulo, o sea, el mismo submenú o distribución de títulos, ¿tá? Lo mismo que acá, ven que archivo, fíjense los submódulos, los títulos de cada uno, también se repiten en los siguientes módulos, ¿ven? O sea, es muy parecido, y más allá de los formatos, pero la forma de funcionar y la idea es exactamente lo mismo. Obviamente que han incorporado muchos otros servicios, por ejemplo, conexión a Internet y todas esas cuestiones que la versión 2000 no lo tiene, ¿sí? Pero la idea es la misma, ¿sí? ¿Por qué les muestro esto? Para que ustedes vean que lo que dan acá en clase se asemeja a la realidad, ¿sí? Muy bien. Entonces, voy a traer mi otra cámara acá, permiso. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a dejarlo acá nomás. Muy bien. Entonces, vamos a continuar entonces con el desarrollo de nuestra parte de desarrollo en la parte de sueldos, ¿sí? Voy a cerrar entonces Tango Factura, el que yo ocupo, la versión original, la versión real, digamos. Bueno, vamos a... Muy bien. Habíamos quedado, ¿sí? Habíamos quedado en la parte de... habíamos dado de alta al empleado. ¿Se acuerdan que dimos de alta al empleado? Vamos a abrir el empleado. Y en este caso teníamos a Martínez Apolinaria de Ucracia, ¿sí? Voy un poquito más despacio. Si alguien quiere hacer una pregunta,
vamos a continuar, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver ahora, o sea, como recapitulando la clase pasada, teníamos que dar de alta todo lo que sea los datos iniciales, ¿sí? Los datos de la empresa, los centros de costos, ¿sí? Las categorías profesionales o no, o sea, qué categoría debería tener el empleado, ¿sí? Si es mensual, si es por jornal, o sea, todos los datos necesarios para que se dé de alta, por último, al empleado, ¿sí? El último que se da de alta es el legajo del empleado, ¿sí? Obviamente que cuando demos de alta, ya automáticamente nos va a ir seleccionando, como vimos acá, centro costos, grupo jerárquico, categorías, tareas, ¿sí? El modalidad de contrato, la obra social. Todos son datos que dimos de antemano, porque obviamente después, cuando demos de alta al legajo, simplemente vamos a ir agregando esos datos ya dados de alta, ¿sí? Hasta ahí estamos, ¿sí? Muy bien. Vamos a la siguiente parte. Una vez que dimos de alta la gran parte de la parte de archivos, ¿sí? Lo que vamos a ver es el caso de los conceptos y fórmulas. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Sí? Bueno, fíjense, lo voy a mostrar a dónde queremos llegar y de esta forma se pueden guiar por qué hacemos cada uno de los siguientes pasos. ¿Sí? Voy a tomar un mate. Fíjense, nosotros tenemos que liquidar el sueldo, ¿qué quiere decir? Vamos a un dato individual donde tenemos que llegar por último. Fíjense que esta es la liquidación, en este caso la liquidación de sueldo de Martínez de Eufrasia. Y fíjense que nos aparece en esta ventana, ¿sí? Todo el rayado de un recibo sueldo. ¿Ah? Entonces, si yo le doy liquidar, simplemente vamos a ir colocando cada uno de los conceptos. Por ejemplo, en este caso, el concepto sueldo, ¿sí? Y que me traiga automáticamente el importe, ¿sí? Que vaya realizando, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que nosotros hacíamos en el cuatrimestre pasado, forma manual, acá simplemente a través de fórmulas vamos a ir realizando vamos a ir realizando la liquidación y que el cálculo nos haga el sistema en forma automática. Fíjense que este rayado, fíjense, tiene el concepto, haberes, retención, asignación, otros, ¿sí? Retención son los descuentos, ¿sí? Retienen. Y por último nos da el neto a cobrar, ¿sí? Voy a hacer la alta de una fórmula. Obviamente que yo lo voy a explicar ahora paso por paso. Simplemente lo que estoy haciendo es indicando qué es lo que vamos a hacer en esta clase, ¿sí? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Sí? Voy a agregar un concepto creo que era el 300, a ver, no, 400, deducción, retención, a ver, 399. Vamos a ver. Bueno. 299. Retención. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, jubilación, ¿sí? Que sea del un porcentaje del 3%. ¿Sí? Voy rápido, pero para explicarle de dónde salen las fórmulas, ¿sí? Fórmula, vamos a ponerle 200. Vamos a hacer por C dividido 100. ¿Sí? Jubilaciones 11%. Fíjense que acá he dado de alta una fórmula donde toma los haberes por un porcentaje, en este caso el porcentaje 11%. ¿Sí? Fíjense que esta fórmula, vamos a la liquidación. ¿Sí? Vamos a liquidar el sueldo y fíjense que me aparece el concepto que yo recién di de alta que se llama jubilación, ¿sí? Primero vamos a hacer el sueldo de 57.000 y luego vamos a tomar el concepto de jubilación y fíjense que el sistema me calcula automáticamente el 11% sobre 57.000 y me dice, bueno, a fecha 31 de liquidación,
de un total de haberes 57, voy a retener 6.270 por la jubilación y total, el neto va a ser de 50.730. Fíjense que la operación lo hizo en forma automática, ¿sí? Bueno, a eso tenemos que llegar, ¿sí? Es decir, la liquidación en sí, en función de darle de alta a los conceptos, ¿sí? Y después simplemente liquidar, ¿sí? Reitero, no lo voy a explicar, ¿sí? Cómo es la liquidación de sueldo, porque eso lo aprendimos el cuatrimestre pasado. ¿Se entiende? Bien. Una vez que hacemos esto, simplemente finalizamos la liquidación, que no lo voy a hacer porque la idea es ir probando de acuerdo a los conceptos que vamos a ir dando de alta para la liquidación de sueldo, ¿sí? Este es el punto final que tenemos que llegar. ¿Se entiende? Muy bien. Para llegar a esto, ¿qué vamos a hacer? Primero todo, ¿ah? Dimos de alta al empleado, ¿se acuerdan? El legajo, ¿sí? Muy bien, fíjense que, perdón, es jefe de administración, tiene un sueldo jornal de 57.000, es de convenio, ¿sí? Muy bien. A ver, acá es de convenio, perdón. Se confirma, sí, es de convenio. Ok, fijo. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver los conceptos, ¿sí? Que nos van a servir para hacer la liquidación de sueldo, ¿sí? Entonces, esto se da de alta ¿en dónde? En archivos, actualizaciones, conceptos y fórmulas, ¿sí? Voy a escribirlo acá, un TXT. Vamos a crear un... Entonces, voy a poner para las fórmulas de liquidación, ¿sí? Es decir, nuestra clase hoy va a ser las fórmulas de liquidación, ¿sí? Muy bien. Para las fórmulas de liquidación vamos a tener que ir a archivo. Dentro de archivo es... Acá, dentro de archivo vamos a actualizaciones. Actualizaciones. Dentro de actualizaciones, ¿sí? Tenemos a conceptos y fórmulas, ¿sí? Muy bien. Ahí vamos a crear las fórmulas para la liquidación. ¿Qué es esto que estamos acá? Bueno, y vamos a explicar cada uno de estos datos que son fundamentales para la liquidación, ¿sí? Bien. Y acá sí le voy a pedir que tomen nota. Voy a publicar mi PowerPoint, ¿sí? Y vamos a ver los tipos de conceptos, ¿sí? Entonces, tenemos distintos tipos de conceptos. Fíjense que acá tenemos 7 tipos de conceptos. Son los 7 que se utilizan. Obviamente que en una liquidación, ahora en este cursado no vamos a dar todas, porque justamente impuesto a las ganancias lo vamos a pasar por alto, va a ser muy opcional. Y, por ejemplo, asignaciones familiares tampoco lo ocupamos, de hecho prácticamente no se utiliza, ¿sí? Muy bien, porque ANSES ha pasado todo hasta dentro de las áreas del ANSES, pero por lo tanto esos dos conceptos por ahora no los vamos a ocupar, ¿sí? Pero sí vamos a ocupar el concepto de haberes. El concepto haberes se refiere a la parte de sueldos, ¿sí? Muy bien. Luego vamos a tener el concepto de descuentos. Los descuentos, ¿sí? Son todos aquellos conceptos, ¿sí? Que reducen a los haberes, se deben tener en cuenta antes de las retenciones, ¿sí? Esos son los descuentos. ¿Ah? Luego tenemos las retenciones. Las retenciones también son descuentos, o sea, disminuyen el sueldo, pero lo que tiene el tema de las retenciones es que ahí están todos los que sea jubilación, obra social, ¿sí? Sindicatos, están dentro de retenciones, ¿está? Entonces podemos decir que son importes correspondientes, ¿sí? Que se le descuenta al empleado
pero que luego el empleador debe remitir, ¿sí?, a los distintos organismos a través de los formularios. ¿Se acuerdan que el cuatrimestre pasado habíamos hablado de determinados formularios? El formulario 931, el formulario de la obra social, ¿se acuerdan? El formulario de sindicatos. Bueno, el concepto de retenciones, ¿sí?, hace todos esos descuentos y envía los distintos formularios correspondientes. ¿Ah? Muy bien. Asignaciones familiares. Las asignaciones familiares, como dijimos, ya se ha dejado de utilizar. El sistema todavía lo mantiene, inclusive en el sistema actual lo mantiene, pero no lo utiliza. ¿Por qué? Porque puede suceder que hoy o mañana salga una nueva resolución, lo que fuera, y nuevamente se vuelva a aplicar, ¿sí? Pero por ahora están en stand-by. Bueno, después tenemos las deducciones. ¿Qué son las deducciones? Las deducciones son conceptos también de descuentos, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de impuestos a las ganancias o otros descuentos que no afectan a las retenciones, ¿sí? Muy bien. Después tenemos los conceptos no remunerativos. ¿Se acuerdan los conceptos no remunerativos que habíamos hablado? Son aquellos que pertenecen a la parte de haber, es decir, que se le abona al empleado, pero que no están sujetos, ¿sí?, a descuentos obligatorios. ¿Se acuerdan? Jubilación, obra social, sindicato, ¿tá? Entonces son los no remunerativos, es decir, no sujetos a descuentos obligatorios. Y por último tenemos los conceptos de aportes. Es la parte de importes que además de que la parte patronal abona sueldos, ¿sí?, debe aportar arriba de eso, ¿sí?, un porcentaje correspondiente, ¿sí? Muy bien. Entonces, y esto de aportes también donde se ven en los conceptos del 931, ¿sí? En este caso acá tenemos ART, ¿se acuerdan los conceptos de seguro de vida? Son toda la parte de aportes, ¿sí? La parte aporte patronal de la obra social, ¿sí? La parte patronal de la jubilación, todo está dentro de aportes. ¿Ah? Bueno, estos son los distintos tipos de conceptos. Ahora bien, ¿cómo el sistema sabe cuándo utilizar un concepto y otro? ¿Se acuerdan que acá, cuando hice el ejemplo del recibo de sueldos, vieron que el sistema puso en una columna un concepto y en otra columna otro concepto? Básicamente lo que hizo ahí es utilizó códigos, ¿sí? O, digamos, numeraciones, categorías de códigos, ¿sí? Fíjense, las categorías de códigos entre 1 y 99, es decir, tenemos 100 para 100 conceptos de haberes, ¿sí? Fíjense, los conceptos de descuentos que hay entre el 100 y 199. Los conceptos de retención, sus códigos van a estar entre 200 y 299. Y así hasta, obviamente, completar los distintos tipos de conceptos. Muy bien. Ahora, ¿dónde coloco estos distintos tipos de código? Es la pregunta, ¿sí? Fíjense acá donde dice concepto, ¿ven? Donde dice código 1, no sé si ustedes lo logran ver, ¿sí? Ven que dice haber. Voy acá, concepto haber, está entre el 1 y 99, ¿sí? Voy a agregar uno, por ejemplo, el 10, y debe ser dentro del concepto haberes, porque está entre 1 y 99. Le doy un enter y fíjense que me aparece haberes, ¿ah? Ahora, si ocupo el concepto 101, voy a estar dentro de descuentos. Fíjense, 101 y automáticamente, ven, en el cuadrito siguiente aparece el concepto de descuento. ¿Ven? De esta forma, el sistema sabe cuándo sumar o cuándo restar. ¿Ah? Bueno, los conceptos que suman son los haberes, ¿sí? Los no remunerativos son los conceptos que suman. El resto, que quiere decir descuento, concepto de descuentos, concepto de retenciones, concepto de asignaciones familiares, concepto de deducciones, ¿sí? Son conceptos que restan, ¿sí? Aportes, esa parte no afecta a la liquidación, y redondeo puede ser más o menos, ¿sí? Eso es un redondeo, ¿ah? ¿Hasta ahí estamos? Muy bien.
Entonces, visto la grilla de conceptos, no se preocupen, esto yo lo voy a enviar enseguida, no bien terminemos la clase, lo voy a enviar para que ustedes los tengan, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a crear un concepto. Voy a checar esto para que lo vean. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es, vamos a crear el concepto sueldo, ¿sí? Hay determinadas variables, y ahora vamos a ver variables, ¿sí? Las variables que utiliza el sistema Tango. ¿Qué son las variables? Digamos que son nombres, ¿sí? O nombres que utiliza el sistema para identificar determinada operación. Por ejemplo, el concepto sueldo se refiere, ¿sí?, al sueldo. ¿Sí? Muy bien, el concepto import, lo vamos a poner mayúscula, se refiere a una variable de importe. Esto deben, obviamente, les recomiendo que se anoten, que se sepan, obviamente, después con tanta práctica ya se acuerdan bien, ¿sí? Luego, el concepto de porce, una variable de porcentaje. ¿Sí? La variable de J se refiere a total haberes. ¿Sí? Muy bien. La variable canti se refiere a la variable de cantidad, ¿sí? Esto lo vamos a ocupar, cantidad, lo vamos a ocupar en el caso de un sueldo que trabaja por horas. Entonces el sistema me va a decir, bueno, ingrese la cantidad y va a buscar la cantidad por el valor hora, ¿sí? Bueno, la variable if es una variable, digamos, es un sí condicional. Vamos a poner acá. Sí condicional, ¿sí? Y esto nos va a servir para hacer la parte de las fórmulas. ¿Estamos? Entonces, voy a grabar por las dudas, guardar. Vamos acá, vamos a ponerle conceptos y variables. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a dejar este al costado. Fíjense que son los códigos y las variables, ¿sí? Muy bien. Vamos a dar de alta entonces un concepto de sueldo, ¿está? Entonces, van a conceptos y fórmulas. Muy bien. Fíjense. Acá yo tengo simplemente lo que hice fue, bueno, la descripción sueldo va a ser sueldo. Si yo miro acá sueldo, es ahora, sí. Y lo que es el formato de cantidad E y el importe cantidad N, ¿a qué hace referencia? Acá, cantidad, en esta parte. No, ahí en la parte de abajo de sueldo dice formato de cantidad E y después abajo dice importe cantidad N. Muy bien. Importe cantidad N acá, en esta forma, acá en esta opción. ¿Me está mirando? Sí, ahí arriba también. Formato cantidad. Ok. Ya le voy a explicar. Ya le voy a explicar. ¿Está? Un segundito. Buena la pregunta y estate atento que ya justo abrí el cuadro de diálogo para explicarle cada uno de los conceptos. ¿Va? Muy bien. Habíamos dicho que el sistema, fíjense, toma el primer renglón concepto y va a buscar los códigos estos que yo les dije, ¿sí? Si voy a ocupar un concepto de haber, entonces va a ser entre 1 y 99. El sistema, al nosotros incorporarle en forma manual el código 1, a ver, bueno, dice, bueno, ingrese el nombre del concepto. Muy bien. Fíjense que al costado tenemos importe y porcentaje.
Estos importes, ¿sí?, son variables, es decir, si yo quiero pagarle en forma muy opcional o un premio, lo que fuera, a una persona determinada, o sea, con conceptos muy específicos que no justifican la creación de una fórmula, es decir, un concepto fijo, entonces simplemente incorporo un valor, 100, 200, 300, ¿sí? Es un importe fijo, es una variable fija. Y porcentaje es una variable de porcentaje. Por ejemplo, ¿sí?, ¿se acuerdan cuando hacemos la jubilación? La jubilación es el 11% sobre el total de haber. Entonces, ese 11% se incorpora acá, dentro de porcentaje. 11. ¿Ah? Entonces, es una variable fija. Son variables. ¿Ah? Muy bien. Formato de cantidad. Bueno, el formato de cantidad se refiere a la parte de, cuando tenemos horas o meses, ¿sí?, o semanas. Por ejemplo, si vamos a poner horas, podemos poner, no sé, 8,5 horas. Entonces vamos a tener un formato de tipo decimal. O si queremos poner días, no vamos a poner 1,3 días, porque el día es entero, es un día o 2 días, ¿sí? Entonces, si vamos a decir 1,5 días, entonces automáticamente lo tenemos que poner decimal. Es la expresión, ¿sí?, del formato del valor de cantidad. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, si vamos a liquidar horas, ¿sí?, vamos a lo más lógico en horas va a ser decimal. Entonces, valor decimal. ¿Sí? Este concepto afecta a la acreditación siempre, excepto lo que sea aportes y redondeos, no va a afectar, pero el resto sí va a afectar la acreditación. Por ejemplo, afecta a la acreditación quiere decir a la liquidación de sueldos. Un concepto haberes va a afectar la acreditación. Un concepto de retenciones va a afectar la acreditación, sí o sí, porque va a sumar o restar, cualquiera de los términos. Un concepto de aportes, ese no va a afectar la acreditación, ¿sí? Porque eso va por otro concepto aparte, que es el formulario 931. ¿Ah? Afecta el impuesto a las ganancias y toda la liquidación va a afectar al impuesto a las ganancias, todo. ¿Sí? Bien. El número de fórmulas está asociado siempre al concepto a la descripción, al número de fórmula en sí. Por ejemplo, yo tengo el concepto 1, la fórmula va a ser 1. Si tengo el concepto número 2, es decir, otro concepto, voy a tener una fórmula número 2, es decir, es otra, todo nombre, esta sería la parte de los nombres, la parte textual, digamos, de la fórmula, y en donde dice número de fórmula sería a la parte de fórmula en sí, las variables que le vamos a incorporar. ¿Se entiende? Entonces, uno es la parte denominativa de la fórmula y el otro es la fórmula en sí, la fórmula matemática. ¿Está? Por ejemplo, en este caso yo tengo la descripción solo sueldo, la fórmula 1 va a tomar solo la variable sueldo. ¿Está? Muy bien. No tengo cantidad porque no estoy liquidando horas. Imprime cantidad, no. ¿Qué quiere decir cantidad e imprime cantidad? Cuando habilitamos esta segunda parte de cantidad, quiere decir que la parte de fórmula de importes tiene variables que van a depender de la variable cantidad. Por ejemplo, valor hora por canti. Y canti va a estar dado en cuántas horas trabajó. ¿Sí? Es decir, que acá en esta parte voy a incorporar otra fórmula que me pida la cantidad de horas. ¿Ah? El siguiente renglón, sé que es bastante complicado, pero ahora a medida que vamos a ir desglosando las distintas liquidaciones, va siendo más fácil. Donde dice imprime cantidad. ¿Sí? En el recibo de sueldos, si yo estoy liquidando un sueldo mensual, simplemente va a aparecer sueldo básico. Pero cuando estoy liquidando cantidad de horas trabajadas,
imprime cantidad quiere decir que en la columna cantidad, vamos a ver acá, en la columna cantidad, ¿ven? La columna cantidad me va a imprimir la cantidad de horas que trabajó o la cantidad de horas que estoy liquidando. ¿Se va entendiendo? Por ejemplo, Martínez de Eucracia tiene un sueldo mensual. Si yo simplemente liquido el sueldo, ¿sí? Ven que no me imprime cantidad. ¿Ah? Pero cuando vamos a ver la cantidad de horas, ¿sí? un sueldo de un empleado que trabaja por hora, cuando le incorporo horas trabajadas, me va a pedir la cantidad. ¿Sí? Entonces, todo eso hace esta variable de conceptos y formas. ¿Sí? Este cuadrito que estamos viendo ahora. ¿Está? Hasta ahí estamos. Leyenda cantidad puede ser horas trabajadas, ¿sí? O cantidad de horas. Que se va a aparecer, ¿sí? ¿Qué sé yo? 12,8 horas. O un día, una semana. O sea, es la leyenda de la cantidad que se va a describir en esta columna. ¿Sí? En la columna de cantidad. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver, fíjense. Vamos a crear un concepto sueldo que va a ser, por ahora lo vamos a llamar sueld. ¿Ah? Sueld. El sueldo que llama la variable sueld, si voy acá a la variable sueld, llama al concepto sueldo. ¿Ah? Concepto sueldo. Vamos a agregar, o vamos a ver, fíjense, jubilación. La jubilación es una retención que va a ir entre 200 y 299. ¿Por qué retenciones? ¿Se acuerdan cuando les dije recién? Los conceptos de retenciones son aquellas que, si bien descuenta, ¿sí? Es decir, resta, es un importe que resta en la liquidación, pero la parte patronal va a distribuir a sus distintos organismos con diferentes formularios. ¿Sí? Ahí va a estar el formulario 931, el formulario de sindicato, el formulario de obra social. ¿Ah? Entonces, esto está dentro de retenciones. La jubilación, ¿en qué formulario se declara? El 931. Entonces va a ser una retención. ¿Sí? 200, fíjense, entre 200 y 299, 200, es un concepto de jubilación. Muy bien. Jubilación, bueno, ingrese la fórmula de jubilación. Vamos a modificar acá. Fíjense, fórmula 200, el mismo código que estoy ocupando acá. Concepto 200, código 200, fórmula 200. ¿Sí? Y lo que hago es lo siguiente, el total haberes, fíjense que total haberes se refiere a esto. Total haberes, ¿sí? Tota, que es lo que tenemos acá, por el porce. ¿Qué es porce? Si miro acá, es porcentaje. ¿Y dónde busca porcentaje el sistema? El sistema busca porcentaje, fíjense, en el renglón de acá arriba, esta variable fija, el 11%. ¿Ah? Dividido 100, porque si dividido 100 porque es 11%. ¿Ah? ¿Está entendiendo? Muy bien. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, el PAMI? Muy bien. Ley 19032. Agrego 1. ¿Dentro qué código? Dentro del código de retención, o sea que va a estar entre 200 y 299. Muy bien, entonces va a ser 201, porque 200 ya tengo creado. Es un concepto de retención. Muy bien. Nombre del concepto. Vamos a llamarla acá Ley 19032. ¿Ah? Vamos a poner acá 3%. Este 3, para que el sistema me tome, debo ir acá, en el cuadro de porcentaje, 3. ¿Qué número de fórmula? Muy bien, número de fórmula 201, que coincida con la denominación. La denominación es 201. ¿Ah? Muy bien, ¿cómo va a ser la fórmula? La fórmula va a ser total haberes, es decir, tota por porcentaje dividido 100. ¿Está? Anótense, fíjense, concepto 201, vamos a liquidar ahora, ¿está?
¿Este concepto de retención suma o resta? Resta. Muy bien. Aceptar. Excelente. Bueno, vamos a probar cómo funciona. Bueno, voy a abrir acá, individual. Vamos a liquidar. Fíjense que acá ya me aparece el concepto 201 que creé recién. ¿Ven? Bueno, vamos a ver. Primero sueldo. 57.000. Luego, jubilación. 6.270. Luego, ley 19.032. 1.710. ¿Está? A ver, vamos a hacer el cálculo matemático. 57.000, ¿sí? Por el 3%. El 3%, a ver si tengo acá porcentaje, por 3, dividido 100. 1.710, ¿está? 1.710. ¿Ven? Excelente. Fíjense que hasta ahora la liquidación, esta señora va a cobrar el neto 49.020. ¿Están? Muy bien. Vamos al siguiente concepto. ¿Ah? Voy a cerrar esto. A ver, concepto, a ver si tengo otro concepto. A ver. Vamos a la obra social, ¿sí? ¿Se acuerdan que la obra social, vamos acá donde dimos de alta a obras sociales, ¿se acuerdan? Obra social. Fíjense, obra social metalúrgico, y acá vamos a modificar para que se vea. Fíjense donde dice porcentaje de retención, dice 3%, ¿se acuerdan? Muy bien, entonces, ¿cómo se hace la fórmula de eso? Básicamente, tiene una variable que se llama PRE o B, que es porcentaje de retención obra social, ¿está? ¿Cómo hacemos la fórmula? Bueno, la fórmula va a tomar el total de haberes por el 3%, pero ese 3% está ya dado de alta en la obra social, en el módulo de obra social. Entonces, vamos a agregar qué número de conceptos es una retención, por lo tanto va a ser entre 200 y 299, ¿sí? 201 dimos de alta, o sea que ahora va a ser 202. Retención, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos a llamarle acá obra social. Vamos a ponerle en mayúscula 3%, vamos a ponerlo así para que se vea, y le voy a poner un asterisco para que ustedes individualicen, ¿está? ¿Incorporo algo acá en porcentajes? No. ¿Por qué no? Porque ya en el módulo de obras sociales, voy a abrir, ya está dado de alta, es decir, ya aparece en esta sección, ¿sí? Porcentaje de retención. Por lo tanto, esta variable porcentaje no se va a mantener en 0. ¿Ah? ¿Afecta acreditación? Claro que sí. ¿Va a afectar ganancias? Por supuesto que sí. Número de fórmula, el mismo que tengo acá, 202. ¿Ah? ¿Qué fórmula? Total haberes por, a ver, fíjense la variable. La variable va a ser PRE o B. ¿Sí? Va a ser PRE o B dividido 100. ¿Ah? Muy bien. Le doy a aceptar. Y fíjense, vamos a la liquidación. Vamos a liquidar. Bueno, el sueldo. La jubilación. Ley 19.032. Y fíjense, acá aparece
Obra social, 3% y el asterisco que le incorporé para que se individualice. ¿Ven? Obra social. Y aparece 1310. ¿Ven? ¿Ven cómo el sistema va tomando variables de distintos conceptos, variables de otros lugares, parámetros, y va liquidando sueldos? ¿Está? Bueno, ¿qué nos falta acá? El sindicato. Bueno, el sindicato era de, ahí vamos a ver ¿qué dice sindicato? El sindicato, administración, el 3,2%. Vamos a ponerle sindicato de administración, ¿sí? Para no complicar las fórmulas. Bueno, entonces vamos a hacer. Vamos a sindicatos. Yo tengo sindicato metalúrgico, vamos a modificar administración acá. Para que se vea, ¿sí? Admin, ¿sí? El porcentaje de retención, ven que tiene porcentaje de retención, era el 3,2%. Bueno, vamos a llamarle 3,2, a ver, 7,2%. ¿Está? 3,20%. Muy bien. Ok. Vamos a conceptos y fórmulas. Vamos a agregar uno nuevo. Fíjense que es de un concepto de retención, por lo tanto debe estar entre 200 y 299. Vamos a ponerle 203. ¿Ah? ¿Qué pasa si no me acuerdo el código de concepto? Simplemente le doy un enter, a ver, o un punto, a ver si no me da. Pero vamos a hacerlo así. Fíjense acá. ¿Ven que tenemos un binocular? Simplemente ven que acá tengo 1, 200, 200, 200. ¿Ah? Muy bien. O si no, la otra opción es ir al último, que es 202. Y ahora sí voy a agregar, que va a ser 203. ¿Ah? Y esto vamos a llamarle sindicato. Sindicato Med Administración, para hacer la forma resumida. ¿Está? ¿Qué variable? Fíjense que me larga todas las fórmulas que he dado de alta. Fíjense, 200, 101, 202. No, voy a hacer una nueva. Entonces va a ser fórmula 203. ¿Y esto va a ser cuál? Va a ser total haberes por... ¿Cuál es la variable? Ah, no la incorporé. Bueno, vamos a hacer la variable que voy a hacer, va a ser sí, que es porcentaje retención sindicato. ¿Ah? Muy bien. Entonces vamos a ver por preci dividido 100. ¿Ah? Voy a aceptar. Muy bien. Y vamos a probar. Fíjense, ¿dónde se prueba acá en liquidación? Individual. ¿Ah? Vamos a probar. Y vamos a liquidar. Fíjense. Sueldo. Jubilación. Ley 19032. Obra social. Sindicato Metalúrgico Admin. ¿Sí? 1824. Vamos a ver si hizo bien el cálculo. Bueno. Calculadora. 57.000 por 3.2 dividido 100. 1824. 1824. ¿Ah? Muy bien. Creo que estamos todos, ¿no? Vamos a ver. A ver si tengo la liquidación en Excel que dimos la clase el cuatrimestre pasado. Vamos a ver, estoy buscando a ver para comparar la liquidación que hicimos con lo que dimos ahora, ¿sí?
35. No, este es otro. Bueno, no lo tengo a mano. Voy a hacer un intento más. 13.5. Creo que es esta. Acá estamos, ¿sí? 1007, a ver, 57. Ah, falta la antigüedad. Bueno, la antigüedad vamos a ver. El presentismo, todavía no hicimos. Bueno, vamos a ver antigüedad. Vamos a ver cómo se dice acá. Así, presentismo 3% y abono una antigüedad de 1% por año. Bueno, y a la vez tiene un fallo caja sobre sueldo bruto, no remunerativo. Bueno, ok, vamos entonces a la antigüedad, un detalle. Bueno, vamos a la antigüedad. ¿Cómo hago el concepto de antigüedad? ¿Sí? Es 1% por año. ¿Ah? Perdón, voy a tenerlo acá al costadito para no olvidarme los datos. Voy a ponerlo en 75. Ahí está. Muy bien. Ella ingresó, fíjense, ella ingresó ¿en qué fecha? 1 de febrero del 2019, ¿sí? Muy bien. Entonces, estamos hablando de al 2021, a ver qué estamos en actividad del mes de marzo 2021, es decir, estamos hablando de 2 años, ¿sí? Entonces, después tenemos 1% por año. Bueno, vamos a hacerle una fórmula sencilla para que por ahora no se confundan. Después vamos a ir complicando el concepto de antigüedad, ¿sí? Son 2 años, por lo tanto es un porcentaje. ¿Cómo sería? Bueno, ¿es suma o resta? Es una suma porque estoy abonando al empleado, ¿sí? Vamos a ponerlo, a ver, acá. Por lo tanto, y es remunerativo, por lo tanto, debe estar en el concepto de haberes, ¿sí? Entre el 1 y 99. Bueno, entonces vamos a mirar qué concepto solamente de haberes tengo el concepto 1. Bueno, vamos a agregar el concepto 2, vamos a ponerle antigüedad. ¿Sí? Y vamos a ponerle por ahora un 2%, así, directo. ¿Sí? Vamos a ponerle 2, 0,2. Y después vamos a completarlo, o vamos a complejizarlo mejor antigüedad. Pero para empezar, para que ustedes para que vean, ¿sí? Va a ser sueldo, el de por, fíjense, un 2%. ¿Sí? Va a ser porce sobre 100. ¿Sí? Muy bien. Y el otro va a ser presentismo, 3%. Bueno, fórmula 3. Presentismo es un 3%. Entonces, por cantidad entero o decimal, vamos a ponerle en este caso decimal. Bueno, porcentaje va a ser 3%. Fórmula 0,3. Va a ser sueldo por C dividido 100. ¿Ok? Fallo caja, 10% sobre sueldo bruto, no remunerativo, para el caso de la contadora. Bueno, no remunerativo, es decir, que yo tengo que tomar el concepto entre 500 y 599. Bueno, vamos a agregar entonces 500 y acá vamos a ponerle fallo de caja. ¿Sí? ¿Cuánto es el importe? O no, porcentaje, 10%. Entonces vamos a poner 10%. Fórmula, 500. Entonces va a ser el sueldo por C, porque toma este porcentaje, 10%, dividido 100. ¿Ok? Muy bien. Creo que estamos ahí. Vamos a ver. Entonces,
Vamos a liquidar. Muy bien. Fíjense, sueldo. Luego tenemos antigüedad. Luego tenemos presentismo. Luego tenemos, a ver, puedo ponerle jubilación, así tal como está, ¿sí? Obra social, tenemos sindicato de administración, muy bien. Y después tenemos fallo caja, muy bien. ¿Ah? Fíjense que el sistema automáticamente fue armando, o sea, lo fue incorporando en sus distintas columnas, el valor, si es remunerativa o no, y si suma o no resta, ¿sí? Muy bien, fíjense que, vamos a ver acá. Fíjense, total haberes, 59.850, fíjense que el remunerativo, 59.850. Otros, que es el fallo caja, 5.700, no remunerativo, 5.700. Retenciones, que son jubilación, la obra social, todo el descuento legal y el sindicato, 12.089,70, 12.089,70 y el total, ¿sí? 53.460,30, 53.460,30. ¿Está? ¿Ven? Que a través de fórmulas hice exactamente la misma liquidación. ¿Está? Muy bien. ¿Qué pasa? Usted me puede preguntar, pero contador, tenemos 900 empleados, tenemos que liquidarle a los 900 conceptos por concepto. No, se automatizan las liquidaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente ponemos en forma automática y el sistema todos los meses, excepto aquellas variables nuevas, ¿sí? Que va a solicitar incorporación, el resto va a ser en forma automática, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a... Y otra pregunta puede ser, fíjense que si tenemos 900, 1.200, 3.000 empleados, ¿sí? ¿Tengo que hacer uno por uno los 3.000? No. Simplemente es liquidar, se puede liquidar todos de una sola vez, o por centro de costos, o quincenales o mensuales, o sea, en grupos. Pero para eso, la liquidación de cada legajo con su fórmula debe estar en forma, digamos, asociada, es decir, para que haga la liquidación en forma automática, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Fíjense que acá en la parte de liquidación tenemos individual y global. Cuando tenemos automatizado el sistema, que lo vamos a ver en la clase que viene, pues ya estamos sobre la hora, fíjense que hay una opción que dice liquidar en forma global, ¿sí? Cuando liquidamos en forma global, me va a decir, ok, voy a liquidar ¿de qué? ¿Por legajo? Voy a liquidar por legajo, voy a liquidar por categorías, por centro de costos, por grupos generales. O sea, fíjense por las formas de agrupar, por sindicatos, ¿sí? Por obra social, formalizado, mensualizado, por convenio, por fuera de convenio, por banco, distintas formas de agrupar las liquidaciones. O si quiero de todo, entonces dice, ¿desde qué legajo hasta qué legajo? Es decir, ya directamente en grupo, ¿sí? Puedo liquidar en forma agrupada. Y de esta forma, obviamente, en 2 o 3 minutos, voy a tener el sueldo de, no sé, 300, 400, 500, hasta 3.000 empleados en forma simultánea, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver qué me dice. Profe, cuando quieran más la liquidación individual, el servidor dice, no hay datos fijos. Muy bien. Obviamente que el concepto de datos fijos, yo hice ahora esta fórmula, esa forma, a ver, te voy a responder. Para que ustedes vean cómo va saliendo las fórmulas en sí, ¿sí? Para liquidar los sueldos, y vamos a empezar a hacer este paso, ¿sí? Que es justamente lo que es datos fijos, ¿tá? Vamos a ver los datos fijos.
¿Por qué salté el dato fijo? Porque la idea mía, y en forma didáctica, era que de dónde o cómo impacta un concepto en la liquidación. Fíjense, yo fui dando de alta al concepto y fui mostrando cómo ese concepto va a impactar en la liquidación. Bueno, ahora vamos a ver cómo se abre una liquidación de sueldos, ¿sí? Y voy a responder eso. Muy bien. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, profesor. Bien. Vamos a abrir entonces una liquidación, ¿sí? Bueno, para abrir un periodo mensual de liquidación de sueldos, ¿sí? Bueno, para abrir una liquidación, vamos a hacer acá. Para abrir una liquidación mensual, vamos a escribir acá. Vamos a ir a lo siguiente, fíjense, ya dejamos la parte de archivos, porque se supone que ya dimos de alta toda la fórmula, dimos de alta a todos los empleados, ¿sí? Ahora tenemos que empezar a liquidar los sueldos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos? Vamos a liquidación directamente. Ya dejamos archivo y vamos directamente a liquidación. Entonces va a ser liquidación, ¿sí? Y dentro de liquidación vamos a ver datos fijos. ¿Qué son los datos fijos? A ver, el sistema, el Tango, necesita separar cuándo es del mes de marzo, cuándo es del mes de abril, cuándo es del mes de enero, cuándo es de un año y cuándo es de otro, ¿sí? Es más, el dato fijo le sirve también para liquidar los distintos aguinaldos o vacaciones. ¿Se acuerdan que hay trabajos prácticos de que buscan aguinaldos, ¿sí? Entonces, con los datos fijos, lo que hace este proceso es separa periodo por periodo, ¿sí? Este periodo puede ser semanal, quincenal, mensual, anual, semestral, ¿sí? Nosotros damos el periodo, la cantidad de tamaño del periodo, ¿sí? Pero, entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a entrar a datos fijos. ¿Se puede hacer una liquidación sin datos fijos? No, no se puede hacer, ¿tá? Y una vez que yo he liquidado un mes, cierro el dato fijo, ¿sí? Y empiezo otro mes, ¿sí? Si he liquidado mal, no puedo afectar en la liquidación anterior, ¿sí? Por ejemplo, le erré, no sé, le erré en la cantidad de horas. No puedo corregir la liquidación anterior. La liquidación anterior quedó cerrada. Tengo que corregir en esta liquidación, ¿sí? Pero bueno, para eso sirve. Después vamos a ver las correcciones de errores de un periodo posterior. Bueno, ¿está? Entonces, fíjense que datos fijos tiene un concepto, le voy a explicar cómo funciona esto. Ven que acá arriba dice activa. Quiere decir que yo siempre voy a liquidar dentro del periodo activo, ¿sí? Ahora, yo quiero liquidar diciembre del año pasado. Ok. Diciembre del año pasado ya pasó, ya lo liquidó, ¿sí? Y no puedo liquidar porque cometí un error, no sé, X motivo. Entonces, en vez de activo, va a aparecer desactivado, ¿sí? Vamos a ver, fíjense, yo tengo un solo periodo, voy a agregar otro periodo, vamos a ver 28/0/2021, ya le voy a decir, liquidación, a ver, un minuto. Uno. No, vamos a. Bien. Fíjense que tengo activo, ¿sí? Tengo dos liquidaciones, la liquidación de febrero y la liquidación de enero, ¿está? Si yo voy a la liquidación de enero, fíjense que me va a aparecer el concepto desactivado, ¿sí? Quiere decir que la liquidación de enero no puedo modificar, ¿tá? Ahora,
Yo creé recién una nueva y la nueva me va a aparecer como periodo activa. Siempre la nueva es el activado. ¿Ah? La anterior, obviamente, desactivado quiere decir que ya está cerrado y no se puede modificar. ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. Vamos a crear un nuevo periodo. Vamos a agregar la fecha. Bueno, pero vamos a agregar uno nuevo acá. Vamos a agregar, bueno, la fecha. La fecha de liquidación. ¿Cuándo yo liquido los sueldos? Generalmente los sueldos se liquidan ¿cuándo? A final del mes. Es decir, vamos a suponer que voy a liquidar el mes de marzo. Por lo tanto, yo voy a estar liquidando, no sé, el 30 de marzo de este año, de 2021. ¿Ah? Tipo de liquidación. Doy un puntito y voy a decir primera quincena. Este es el tamaño que yo le decía, primera quincena. Segunda quincena mensual, extraordinaria remunerativa, extraordinaria no remunerativa, aguinaldos, aportes, ¿ven? Tipos de liquidación. Por ahora estamos hablando de solamente mensual, por lo tanto voy a elegir segunda quincena o mensual. Muy bien. ¿Qué periodo estoy liquidando? Si estoy liquidando al final de marzo, quiere decir que lo estoy liquidando el mes de marzo, es decir, 03-2021. Ahora, el mes de marzo, ¿de qué mes hasta qué mes? Perdón, ¿de qué fecha hasta qué fecha? El mes de marzo iría desde el 1 de marzo 2021 hasta el 31 de marzo 2021. ¿Ah? Periodo, y acá vamos en letra, marzo 2021. Muy bien. ¿Cuándo voy a pagar el sueldo? Generalmente se paga o el 30 o el 1 o hasta 4 días hábiles posteriores del mes siguiente, ¿sí? Por lo tanto, acá vamos a poner que vamos a pagar el 1 de marzo, perdón, 1 de abril del 2021. Es decir, si estoy liquidando marzo, es decir, al 31 de marzo, al día siguiente pago el mes de marzo, es decir, el 1 de abril. Lugar de pago, vamos a poner acá Casa Central. ¿Ah? Vamos a ponerlo, no me acuerdo la dirección, pero vamos a ponerle Casa Central. Bueno. Banco donde se depositó y fecha del último depósito. Esto se refiere al formulario 931, ¿sí? Vamos a ponerle acá Banco Macro. Entonces, SA. Y el 931 siempre se paga, ¿sí? Del mes anterior. Por lo tanto, esto va a ser, no sé, 08, 03, 2021, ¿no? Del periodo febrero. ¿Por qué febrero? Porque el mes, si yo estoy liquidando ahora, en este momento, el mes de marzo, todavía no pagué el 931, pero sí ya pagué del mes de febrero, ¿sí? Siempre del mes anterior. ¿Ah? ¿Por qué debo incorporar estos datos? Porque en el recibo de sueldos es un dato obligatorio, ¿sí? ¿Cuándo pagué el aporte del mes anterior? ¿Ah? Y esto es los dos últimos renglones. Es más, esto es obligatorio hasta el día de hoy. ¿Ah? Muy bien. Fíjense que aparece acá como desactivada. Una vez que yo le doy a aceptar, va a aparecer como activado. Fíjense. Me dice, bueno, tipo de asiento, cotización. Todavía no estamos hablando de contabilidad, pero lo doy a aceptar. Y fíjense que me aparece como activa. ¿Ven? Muy bien. A partir de ahora, sí o sí, puedo empezar a liquidar sueldo. ¿Está? Muy bien. Hasta acá entonces la clase de hoy. Fíjense que a medida que va pasando, se va complicando algunos conceptos. Vayan anotando. Yo les voy a pasar ahora lo que he escrito en TXT. Y bueno, nos vemos entonces. ¿Alguna pregunta hasta acá? Justo unas 6:35. Una hora, exacto una hora. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? El tutorial, sí, el tutorial lo voy a pasar después, le voy a pasar estoy cerrando ahora 2 tutoriales, sueldos obviamente, así que le voy a pasar el link y la forma en que van a poder acceder, ¿sí? Pero tranquilos, ¿está? Tranquilo, ¿no? ¿Está? Si quieren ir practicando con lo que dimos hoy y la clase pasada, pueden ir haciendo tranquilamente, ¿sí? Obviamente que las fórmulas se van a ir complicando un poquito más, ¿sí? Ahora la fórmula que hice fue una fórmula muy sencilla para que se entienda, pero a medida que vamos a ir pasando las clases, va a ir un poquito más las fórmulas, más complicadas.
¿Está? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bien. Bueno, chicos, hasta acá entonces la clase de hoy, ¿sí?